Bueno, Dios los bendiga. Pueden tomar su lugar. Mira, antes de comenzar con la palabra, quiero comenzar preguntándoles. Sean muy sinceros, muy sinceros. El que quiera opinar, levante la mano. El que quiera opinar, pero les voy a hacer una pregunta en general a todos los que reciben el devocional. ¿Cuántos de ustedes en realidad escucharon el devocional? A ver, pásenme esa hojita, ya se me voló. El devocional del miércoles al viernes, en especial el del viernes. ¿Quién de ustedes lo escuchó? O lo estudió, mejor dicho. Porque escucharlos lo podemos escuchar, pero estudiarlo es diferente. ¿Quién de ustedes escuchó el devocional y lo estudió el viernes? El que quiera decirme lo que haya aprendido el viernes, está bien. Lo único que haya aprendido. ¿Qué entendieron el viernes acerca de lo que estudiamos? Que nuestra guerra está en la mente. Que la guerra está en la mente, que el campo de batalla es la mente. Muy bien. Dianoia. Dianoia, sí. ¿Dianoia qué es? A ver, ¿alguien se acuerda? Entendimiento, conocimiento, ¿sí? Pero lo más importante es entender que si nuestra mente no la ocupamos con la palabra, el diablo te la va a ocupar y él no te va a pedir permiso. ¿Sí entienden eso? Por eso, nunca olviden que el Señor nos renueva el corazón, nos da un corazón nuevo, nos da un espíritu nuevo, pero una mente nueva no nos la da. El renovar la mente, el cambiar mi manera de pensar, ¿de quién es trabajo? ¿De Dios o de nosotros? Pero nunca lo vas a cambiar si no estás dispuesto a llenarla de la palabra de Dios. La fe viene por el oír de lo que escuchamos, de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también la incredulidad viene por lo que tú te hablas. Cuando hablas puros problemas, cuando hablas puras cosas que no edifican, de eso te estás llenando. Cuando hablas puras cosas que no son de la palabra de Dios, de eso te estás llenando en la mente. Ahora, escuchen muy bien. Les preguntaba esto porque el tema de hoy tiene que ver con eso. El tema es, ¿haz morir al pecado o él te matará a ti? Así de simple. Porque la paga del pecado ¿es qué? Muerte. Entonces, si no haces morir al pecado, él te matará a ti. Pero hay varias preguntas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la acción que debemos cumplir? ¿Lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas? ¿Cuáles son los pasos que la palabra me dice que debo de seguir? Bueno, empecemos con lo primero. Vayan a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 y pongan mucha atención, por favor. Colosenses 3:5, el que lo tenga, se lo leo, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice haced morir. ¿A quién le está ordenando que lo haga morir? A nosotros, a cada uno de nosotros. Dice, haced morir. No dice que Dios lo vaya a hacer. Claro que con el poder de su Espíritu Santo. Pero es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora vayan en Romanos 8:13. Romanos 8:13. Dice la palabra de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí ya nos damos de dos cosas en estas dos escrituras que acabamos de leer. Número uno, que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer morir las obras de la carne. Y número dos, que es a través del Espíritu Santo que Él nos ayuda y nos da la fortaleza para hacerlo. ¿Sí lo entendieron o no lo entendieron? Ahora, el Nuevo Testamento, cuando leemos el Nuevo Testamento, no deja dudas de que la santidad, el apartarnos del mal, es responsabilidad nuestra, como hemos estudiado por tantas semanas. Y si vamos a buscar la santidad, tenemos que tomar decisiones correctas. Pero es más fácil pedirle a Dios que haga algo por mí, porque al hacerlo, cuando yo le pido a Dios que Él lo haga por mí, escúchelo bien, lo voy a decir muy lento, yo estoy evadiendo, estoy esquivando, estoy postergando, estoy atrasando, estoy rechazando, como quiera llamarlo, la necesidad de enfrentar mi responsabilidad. Y sigo culpando a todos y a todo. ¿Sí lo entendieron o no lo entendieron? ¿Mm?
Es más fácil decirle al Señor, cámbiame el carácter. Cuando dice el Señor, no, el carácter debes de dejarte formar por mí para que se cambie. Señor, quítame lo gritón, lo enojón. No, yo ya te dije en la palabra que te enojes, pero que no te dure el enojo. ¿Mm? El Señor nos da las pautas, pero es más fácil pedirle a Él que nos quite algo que nosotros debemos de desechar, de hacer morir. Es más fácil pedirle a Él, porque así estamos excusándonos. Y esa es la gran problemática del pueblo cristiano. Le queremos dejar todo a Dios sin hacer nosotros nada. Pongan atención. Entonces, ¿cuál es la acción que debemos cumplir? La de hacer morir la carne, lo que acabamos de leer, las obras malas de la carne. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Por si tienen alguna duda de cuáles son las obras de la carne, mire todo lo que tiene que hacer morir. Vayan conmigo a Gálatas 5, 19 al 21. Eso es todo lo que tú tienes que hacer morir. Las obras de la carne. ¿Sí? Y se las voy a leer fuerte. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Así de simple. Todo eso, lo que acabamos de mencionar, les pregunto, ¿quién lo tiene que hacer morir? ¿Quién lo tiene que hacer morir? ¿Quién lo tiene que hacer morir? Nosotros, ¿sí? ¿Dios o nosotros? ¿Dios o nosotros? Ponga atención, ¿eh? Hacer morir, ¿qué significa? Hacer morir, como nos quedamos la semana pasada, significa mortificar. Y mortificar significa destruir su fuerza, su vigor, su funcionamiento. ¿Mm? Hacer morir los actos malos de la carne, mortificarlos, destruir su fortaleza y su vitalidad del pecado que trata de reinar en nuestro cuerpo. Pero lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. O sea, suena como paradójico. Yo lo tengo que hacer, pero ¿lo puedo hacer con mis propias fuerzas? No, claro que no. Porque la mortificación del pecado debe hacerse con las fuerzas y la dirección del Espíritu Santo. Si no, no vamos a poder. Si no, no vamos a poder. Solo el Espíritu Santo es suficiente para esta obra. Y si trato de hacerlo con otros métodos sin el Espíritu Santo, pues va a ser en vano todo lo que intente hacer. No te va a dar resultado. Te la vas a pasar toda la vida tratando de quitarte eso, pero es un círculo vicioso que jamás vas a poder romper. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Solo el Espíritu Santo es el único que da vida y fortaleza a nuestros esfuerzos. Pero aún así, aunque Él nos dé la fuerza y la fortaleza, es una obra que debemos realizar nosotros. ¿Sí entendieron? ¿Qué quiere decir? Que sin la fortaleza del Espíritu Santo no va a haber mortificación al pecado. Pero si nosotros no intervenimos, no participamos, valiéndonos de su fortaleza, tampoco habrá mortificación. Es una obra conjunta de los dos. ¿Sí? La pregunta crucial es, ¿cómo podemos destruir, mortificar la fuerza y la vitalidad del pecado? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo? Tenemos que tener convicción. ¿Tenemos que tener qué? Convicción. Que estar convencidos de que el hecho de que Dios quiera que todos los creyentes vivamos una vida santa es algo importante. Tenemos que creer que para tener la santidad vale la pena hacer el esfuerzo que requiere mortificar las obras de la carne. Debemos estar convencidos, lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 12:14? Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie veremos al Señor. Hay que aplicárnosla. Dice nadie verá al Señor, pero
como que se escucha más comprometido cuando decimos, sin la santidad nadie veremos al Señor. Nos compromete más. Ahora, pero no solamente tenemos que estar convencidos en cuanto a la necesidad de vivir una vida santa en general, de vivir apartados del mal, sino que tenemos que convencernos de la misma necesidad con respecto a otras cosas en particular. O sea, ¿qué quiere decir? Escuche bien esto. Que debemos aprender a obedecer la palabra de Dios y solo va a venir en la medida en que tengamos contacto con la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera de que aprendamos a obedecer la palabra que a través de la misma palabra. ¿Sí entienden? No hay ninguna otra manera. Y solo eso va a venir en la medida en que entre más contacto tengas con la palabra, pues más fácil se te va a ir haciendo obedecer la palabra. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué la mente no es renovada? ¿Por qué no es cambiada? ¿Por qué vemos creyentes que tienen años en el Evangelio, pero siguen igual, siguen batallando con las mismas cosas? En los servicios, algo que sucede muy común, bueno, y el pastor no me va a dejar mentir, algo que sucede muy común en las iglesias es que la misma gente es la que pasa cada semana a que se ore por ellas, a que se ministre por ellas, son las mismas que lloran cada semana. Por eso aquí no hacemos llamados de esos. Porque siempre la misma gente que pasa, la misma hermanita llorona, el mismo hermanito chillón, y siempre son los mismos, pero nunca se arrepienten. Porque no hay una renovación de mente. Para renovar la mente que se ha acostumbrado de manera excesiva a los valores del mundo, que se ha acostumbrado, incluso después de que somos creyentes, seguimos siendo bombardeados en la mente, que es el campo de batalla, como estudiamos en los devocionales, nos bombardea. Y no solamente nos bombardea el diablo, nos bombardea el mundo, nos bombardea nuestra propia carne, para que nos adaptemos a su molde. Por eso en Romanos 12:2, ¿qué dice la palabra? Renovado. A ver, léanlo, ¿qué dice Romanos 12:2? Es una escritura que debemos de saberla de memoria. Romanos 12:2. Si no renovamos, si no cambiamos de molde, ahí se refiere a cambiar un molde de pensamiento. ¿Qué dice Romanos 12:2? ¿Alguien lo lee? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, lo que está diciendo que mientras tú no cambies de molde, mientras no te transformes, mientras no cambies, no va a cambiar tu pensamiento. Y no vas a poder comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Porque la mayoría de la gente cristiana se la pasa toda la vida diciendo, es que yo no sé el propósito de Dios para mi vida. ¿Cómo no lo vas a saber? Eso lo debes de saber desde el momento en que Dios te salvó. ¿Mm? Pero solo vamos a poder remodelar nuestra mente y renovar nuestros valores mediante la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios estableció valorar su palabra para aprender a temer a Jehová y guardar sus palabras. Dos escrituras que no debemos de olvidar. Son del Antiguo Testamento, pero aplican en el Nuevo. Ahorita lo vamos a ver. A ver, Jonathan, vamos a empezar. Deuteronomio 6, del 6 al 9. ¿Y alguien más? ¿Quién me quiera ayudar? A ver, Carlos. Deuteronomio 17, 19. Y Rafa ve buscando Juan 14, 21, para no perder tanto tiempo. Ya cuando les diga, ya la tienen. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Escuche bien lo que dice. Grábate en la mente todas las A ver, otra vez. Grábate, ¿dónde? en la mente Muy bien. todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Sí, pero ¿dónde las tienes que grabar primero para que las puedas hablar? ¿Dónde comienza todo el proceso? En la mente. No puedes hablar de lo que no estás lleno. Mejor dicho, hablas de lo que estás lleno. ¿Mm? De eso hablamos. Hablas de lo que estás lleno. Si no te llenas de la palabra, no vas a poder enseñar. ¿Cómo vas a poder enseñar algo que ni tú mismo lo tienes guardado ahí? ¿Y qué dice Deuteronomio 17, 19?
Ahí le está dando instrucciones a los reyes que iban a tener posteriormente, pero se la da en general a todo el pueblo. ¿Y qué dice? Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. O sea, la gente y el rey debían leer la ley de Dios todos los días de su vida a fin de que aprendieran a temer al Señor y de ese modo podían aprender la necesidad de practicar la santidad. Mientras más palabra escucho, mientras más palabra leo, pues más me doy cuenta de la santidad de Dios, de que Él es, como dice en Habacuc 1:13, Él es tan santo como para voltear a ver el pecado, ni siquiera lo volteé a ver. Pero mientras yo no me nutra, no me llene de la palabra, no vas a saber lo que significa la santidad. Vas a seguir haciendo concesiones con el pecado. Ah, ¿qué tiene tan poquito? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Sí. A ver cómo dice. Dice, siempre deberá tener esta copia consigo ¿Mm? y leerla todos los días de su Ah, vida, para que aprenda a reverenciar al Señor su Dios y respetar todo el contenido de esta enseñanza y a ponerla en práctica sus mandatos. ¿eh? Pero ¿cómo lo vas a hacer si no lees, si no escuchas? No se puede. Jesús lo dijo mejor. A ver, Rafa, Juan 14:21. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Jesús lo dijo más claro, dice, a ver, el que dice que me ama debe guardar mis mandamientos que yo le estoy dando. ¿Y dónde los vas a guardar? En tu mente y en tu corazón. Pero si no los guardas, pues estás mintiendo. No es cierto que amas a Dios, porque no guardas los mandamientos de Dios. Jesús fue más claro. Ahora, ¿cuál es entonces el camino que lleva a la santidad? ¿Cuál? Pues lo que acabamos de leer, la obediencia a su palabra. No solo es guardarla, no solo es tenerla, sino obedecer lo que Él te está diciendo. Dice que la guardes para que la hables. Dice que si de verdad lo amas, pues la vas a guardar y la vas a poner en práctica. Pero estamos llenos de oidores de la palabra en las iglesias, no de hacedores. Hay mucho oidor. La palabra de Dios tiene que estar tan firme en nuestra mente. ¿Por qué tiene que empezar en la mente? Bueno, si ustedes recuerdan, el alma está compuesta de 3 partes. La mente, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Todo empieza en la mente. Viene un pensamiento, se vuelve una emoción y se vuelve una acción, una voluntad. Todo comienza en la mente, todo, todo. Por eso, en la mente es el primer lugar donde tiene que estar firme la palabra, para que se convierta en la influencia dominante de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y de nuestras acciones. De lo que estés lleno es de lo que vas a hablar. Y de lo que hables es lo que vas a terminar haciendo. ¿Mm? Ahora, una de las formas más efectivas de influir la mente, es memorizando las escrituras. No se sienta mal, pero si yo les preguntara, no es para que respondan, pero si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos versículos más o menos creen que se sepan de memoria? ¿Qué responderían? No me respondan, solo piense, ¿cuántos versículos en realidad me sé de memoria? ¿Cuántos de verdad me los sé de memoria? ¿Por qué es importante eso? Porque el aprender los versículos de memoria, cuando venga una situación, voy a poder usar la espada del Espíritu, que es su palabra, para contrarrestar los ataques del enemigo. Pero yo les aseguro que es raquítico el conocimiento memorizado que se tiene de la palabra de Dios. Algunos aprenden versículos, pero versículos para seguir complaciendo la carne. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Cuando sabes que estás sufriendo consecuencias de tu pecado, ¿sí? Y lo sacas fuera de contexto, cuando el versículo en realidad lo que quiere decir es de que no nos preocupemos por las necesidades físicas, por las necesidades biológicas que podamos tener, por nuestras necesidades diarias. Pero miren lo que dice el Salmo 119, verso 11. ¿Qué dice? A ver, hoy los voy a dejar leer, ¿eh?
Salmo 119, verso 11. El que lo tenga inmediatamente. ¿Qué dice? Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así de simple. En mi corazón, que es la mente, he guardado tus dichos. ¿Para qué dice los he guardado? Para no pecar contra ti. Ahora, claro que no solamente es memorizarlas y repetirlas como loros. La meta es aplicarla. ¿La meta es qué? Aplicarla, sed hacedores de la palabra. Por ejemplo, la voluntad de Dios con respecto a la honestidad, la palabra es muy clara. ¿Qué dice en Efesios 4, 25 al 28? Efesios 4, 25 al 28. ¿Qué dice? 4, 25 al 28. Por lo cual, desechando la mentira, Ah. la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se pongan juicios de los enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. ¿Sí se da cuenta lo que dice? Dice, desecha la mentira. ¿Quién la tiene que desechar? ¿Quién te va a quitar lo mentiroso? ¿Dios o tú mismo? China? ¿Quién la va a quitar? ¿Quién te va a quitar lo mentiroso, lo engañador, lo falso? ¿Quién te lo va a quitar? Claro. Sí, claro que con la ayuda de la palabra. Ahora, la voluntad de Dios en cuanto a la inmoralidad sexual es clara también. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:3? Es lo mismo. Lo que pasa, vuelvo a repetir, en lo que buscan la cita, Primera de Tesalonicenses 4:3, que nos hemos acostumbrado tanto a pedirle las cosas a Dios para que Él haga las cosas por mí, pero yo quitarme la responsabilidad. Y cuando se me confronte decir, es que Dios está tratando conmigo. Caray, mira, pues que Dios es tan lento así como para tratar con alguien. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:3? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación, de la inmoralidad sexual. ¿De quién es el deber de hacerlo? ¿De Dios o tuyo? Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿quién se debe de apartar? Tú. ¿Sí entiende? Estas cosas en que no deberíamos, los que decimos que somos creyentes, tener ninguna dificultad en seguirlas si queremos obedecer su palabra. O sea, hay cuestiones muy claras que nos hablan en la Biblia que nosotros debemos de dejar, pero aquí es donde entramos en el punto. Pero, ¿qué hacer en cuestiones que no se mencionan en la Biblia, en las Escrituras? Porque yo me he encontrado con gente que dice, en la Biblia no dice, y cristianos, no dice que no deba de fumar. En la Biblia no dice, la otra vez me dijo uno, estaba dando un piedrón, una piedrota. En la Biblia no dice que yo no le ponga la piedra. En la Biblia no dice, y tratamos de excusarnos con cuestiones que no se mencionan específicamente en las Escrituras. ¿Cómo saber entonces cuál es la voluntad de Dios en cuanto a eso? ¿Sí me están entendiendo lo que le estoy dando a entender? ¿Sí o no? A ver, dígame sí o no, porque si no, hay muchas cosas que la Biblia no habla. Por ejemplo, ¿qué hacer en cuestiones de fiestas, de vestido, de comida, de diversiones, de bailes, de música, etcétera, 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 donde la Biblia no lo menciona? Que lo sacamos de contexto es otra cosa. ¿Por qué algunos ven como pecado unas cosas y otros no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esos casos en que no sabemos lo que dice realmente la Biblia? ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Sí o no? Están muy calladitos. Hay un ejercicio espiritual, hay un filtro para que todas las decisiones y lo que hagamos pasen por ese filtro. Escuche muy bien. Y es en base a 4 preguntas que nos van a ayudar a iluminar nuestro entendimiento. ¿Cuáles son? Escuche bien. Número 1, y esto aplica en cualquier situación que vayas a atravesar, cualquier decisión que vayas a tomar. ¿Es útil físicamente, espiritualmente y mentalmente? ¿Es útil? Pregunta número 1 que te tienes que hacer. Vayan a Primera de Corintios 6:12.
Y Primera de Corintios 10:23. El que lo tenga, léalo. Primera de Corintios 6:12 y Primera de Corintios 10:23. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Rápido? Todas las cosas me son lícitas. Todas. Fíjese lo que dice. ¿Cuántas cosas? A ver, otra vez. Eso nos va a ayudar nos va a ayudar a discernir, a entender. Porque mucha gente dice, no, es que tienes que tener el vestido largo, no cortarte el cabello y esto, y no debes de hacer esto, y no debes de hacer acá. Pero son reglas que imponen. Pero ¿qué hacer entonces? ¿Cómo puedo tener yo la convicción propia sin que alguien me las imponga? ¿Mm? Dice otra vez, Carlos, por favor, Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ah, caray. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora vayan a Primera de Corintios 10:23. ¿Qué dice? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ah, caray. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí ya nos abre un panorama. Ah, caray, lo que voy a hacer, ¿me edifica? ¿Es útil físicamente, espiritualmente, mentalmente? Número 2, ¿me somete a su poder? Por eso dice, yo no me dejaré dominar. Pero me está sometiendo eso que estoy haciendo a su poder. Me estoy alejando de Dios. Algo que la gran mayoría, y eso lo voy a repetir siempre, que la gran mayoría se deja espejear de Dios es cuando vienen bendiciones supuestamente de Dios. Dios jamás te va a dar una bendición aparente donde Él te aparte de Él mismo. ¿Sí me entienden o no me entienden? Ese es el mayor espejismo que le da a los creyentes, porque sabe que aún en su corazón tienen esa codicia, esa avaricia. Número 3, va a herir o va a causar daño a otros, les llevará a pecar contra su conciencia eso que yo voy a hacer o eso que estoy haciendo delante de ellos. ¿Qué dice Primera de Corintios 8:13? A ver, léalo. Primera de Corintios 8:13. ¿Qué dice? Primera de Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, pero no poner tropiezo a mi hermano. O sea, si yo como carnitas y al hermano, para él es pecado comer carnitas porque ya está entrando en las raíces hebreas, híjole, es otro tema, pues no voy a comer carnitas de él. Si él no come moronga porque dice que para él es sangre, pues no me la voy a comer de él, yo me la voy a comer aparte, le voy a picar cebolla, chile serrano, me la voy a comer aparte, por motivos de su conciencia de él, pero no de mi conciencia, no lo voy a hacer pecar. Y la cuarta, escuche esto, glorifica a Dios. Primera de Corintios 10:31, esa escritura está clara. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Hacerlo todo para quién? O sea, yo me tengo que preguntar, lo que voy a hacer, ¿es útil físicamente, espiritualmente, mentalmente? ¿Me somete a su poder? ¿Va a herir o causar daño a otros? ¿Les llevará a pecar contra su conciencia, no con la mía? ¿Y glorifica a Dios? Estas preguntas son muy profundas, pero debemos tenerlas en cuenta si queremos buscar la santidad como modelo de vida. Ahora, le pregunto, ¿qué pasaría si aplicáramos estos principios a las situaciones diarias? ¿Qué pasaría si aplicáramos estos principios, estos 4 pasitos que acabamos de ver, si lo aplicáramos a las situaciones diarias? Por ejemplo, que aplicaras estos 4 principios cuando te metes al celular, a las páginas que no debes de ver, cuando ves una película o la televisión o cualquier otra cosa. Son útiles físicamente, espiritualmente, mentalmente. ¿Y qué diremos en cuanto a la pregunta de que si nos somete a su poder? Podemos aplicar esa pregunta a los hábitos como que tenemos por ahí, como bebidas, hasta drogas. Y cuando digo drogas no me refiero a drogas comunes,
pastillas para dormir, pastillas para la depresión, pastillas para la tristeza, pastillas para el cigarro, aún las más comunes, las malas palabras. Si aplicáramos estos 4 principios, pues llegaríamos a la conclusión de que no son provechosos, pero vayamos más lejos todavía. ¿Qué hacer en aquellos aspectos, en aquellas cosas en los que los creyentes están divididos en cuanto a lo que unos consideran malo y otros no? No sé si me entendieron, lo voy a repetir otra vez, porque esto es lo que causa mucho conflicto, porque hay unos creyentes de por allá o de por acá, que para ellos unas cosas son malas, y hay otros de por aquí que no son malas, o al revés, hay unos que ven malo esto y los de por allá no lo ven malo. ¿Qué hacer en cuanto a los creyentes que están divididos en cuanto a lo que unos consideran malo y otros no? ¿Qué hacer? Allí es donde entra el problema, ¿sí? ¿Qué hacer? En Romanos 14, escuche bien, en Romanos 14, el apóstol Pablo establece 3 principios que nos van a servir de guía al aplicarlos. Se lo voy a leer yo. Vaya a Romanos 14. Romanos 14. Cuando esté ahí me dice amén, ¿eh? Mire lo que dice Romanos 14, del 1 al 5. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come verduras. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y otro, y día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido, aquí viene la clave, ¿dónde dice? En su propia mente, en su propia mente. ¿Qué entendemos? Que no debemos juzgar a los que tienen convicciones diferentes a las nuestras. El segundo principio es que cualesquiera que sean nuestras convicciones, tienen que ser para el Señor, es decir, con el deseo de obedecerle. ¿Por qué con el deseo de obedecerle? A ver, alguien siga leyendo ahí en Romanos, pero lea del 5 al 8. ¿Qué dice? Uno hace diferencia entre día y día, Muy bien. otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora ponga atención lo que sigue. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive Hasta el 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La palabra se predica sola, ¿sí? No podemos juzgar a los que tienen convicciones diferentes. Ahora, el tercer principio es que cualquiera que sean las convicciones que desarrollemos, para el Señor tenemos que mantenernos fieles a Él. Ahí mismo en Romanos 14, pero el versículo 23, ¿qué dice? Pero el que duda sobre lo que Escuche come, bien lo que dice, pero el que duda, es que, el que duda, ¿qué dice? sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Sí? Si obramos, actuamos en contra de nuestras convicciones, ¿qué dice? Pecamos, pecamos. Aun cuando otros puedan sentirse perfectamente libres en ese punto en particular. Pero si yo no estoy convencido, yo peco. Porque todo lo que no se hace en fe es pecado. La pregunta que debemos hacernos es si de verdad hemos decidido seguir la santidad, apartarnos del mal. Es esta. ¿Cuál es la pregunta?
Estoy dispuesto a desarrollar convicciones que estén basadas en las Escrituras y vivir a la luz de estas convicciones, no de mis convicciones, sino de lo que estamos aprendiendo. Estoy dispuesto a desarrollar convicciones basadas en las Escrituras y vivir a la luz de esas convicciones. Aquí es donde radica el problema, ¿sí? Titubeamos, dudamos cuando se trata de obrar conforme al nivel de santidad de Dios en algún aspecto específico de la vida, porque sabemos que al hacerlo nos va a exigir obediencia, una obediencia que no estamos dispuestos a cumplirla. Y eso nos lleva a otra cualidad que debemos de desarrollar. Si de verdad vamos a hacer morir las obras de la carne, esa cualidad que debemos desarrollar se llama compromiso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesús lo dijo mejor. Vayan a Lucas 14:33. ¿Qué dice Lucas 14:33? Lucas 14:33. Porque no, ahí no está hablando solo de lo material, como algunos suponen. Si leemos el contexto, él está hablando de varias cosas. ¿Qué dice Lucas 14:33? ¿Nadie lo encontró? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo. Cuando leemos ese versículo, la gran mayoría lo relaciona con lo material, pero no se refiere a eso. Escuche bien, si leemos todo el contexto. Él se refiere de que si tú estás dispuesto a abandonar ciertas prácticas, hábitos que te apartan de la santidad de Dios. Y es cuando llegamos a ese punto de compromiso, cuando le digo, sí, Señor, yo estoy dispuesto a dejar lo que esté estorbando en mi relación contigo, yo lo voy a dejar. Cuando llegamos a ese punto de compromiso, es cuando fallamos. ¿Por qué? Lo voy a decir lento. Porque preferimos seguir divirtiéndonos con el pecado, de jugar un poco con él, sin llegar a involucrarnos de lleno. Ay, hoy, ¿sí? Jugar con el pecado. Me gusta cómo lo dicen Proverbios. Proverbios 6, 27, 28. Y así nos volvemos. Queremos adiestrar o amansar cobras, sabiendo que el pecado es una serpiente venenosa, que si te descuidas, adiós, te llamabas. Pero ¿qué dice Proverbios 6, 27 al 28? A ver, el que lo tenga, léalo. El que se echa fuego en el pecho, sin duda se quema la ropa. El que camina sobre las brasas, se quema los pies. 6, 27 al 28. ¿Sí? ¿Sí entendieron lo que dijo? No puedes jugar con fuego sin quemarte. Pero ¿cuántas veces le queremos jugar al vivo jugando con el pecado? ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es el síndrome de una vez más? Sí lo saben. ¿Cuál es el síndrome de una vez más? ¿Cuál es el síndrome de una vez más? ¿Saben cuál es? Echar una mirada lujuriosa una vez más. Comerme un chile relleno una vez más. Ver una película que no está edificante una vez más. Engañar una vez más. Mentir, pues una vez más. Y podríamos mencionar muchas otras cosas que tratamos de hacerla solo una vez más. Y estamos jugando con lo que acaba de leer Jonathan, con brasas. Terminarás quemándote. Nos autoengañamos y dejamos que el diablo nos engañe. No te pasará nada. Y seguimos postergando, retrasando el día y la hora en que digamos, basta ya, pecado, ya, no más. Proverbios 27:20. ¿Qué dice Salomón? El hombre más sabio que terminó necio. Proverbios 27:20. La muerte, el sepulcro y la codicia del hombre jamás quedan satisfechos. ¿Sí? Fíjese esa versión como dice. Dice muy diferente a la Reina Valera. ¿Qué dice la Reina Valera? Sin leña se apaga el fuego. No, 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca son. Fíjese, pero mire la versión de Jonathan. A ver, Jonathan. La muerte, el sepulcro y la codicia del hombre
jamás quedan satisfechos. Como que queda más clara esta, ¿no? ¿Sí? Salomón dice que los ojos del hombre y la codicia nunca estarán satisfechos. Una sola mirada lujuriosa más, una cerveza más, un cigarro más, una mentira más, un engaño más, un chile relleno más, un baile más. Jamás vas a estar satisfecho. Jamás vas a estar satisfecho. En realidad ocurre todo lo contrario. Cada vez que le decimos sí a la tentación, hacemos que nos resulte más difícil decir no la próxima vez. ¿Mm? Tenemos que reconocer que hemos desarrollado esquemas, hábitos de vida pecaminosos. Hemos desarrollado el hábito de ocultar parcialmente la verdad cuando nos conviene. Hábitos de holgazanería, de descuidar la palabra y la comunión con Dios, y mucho menos prepararnos para la batalla diaria. ¿Qué le pasó al rey David? A ver, lean otra vez, 2 de Samuel 11, del 1 al 2. ¿Qué le pasó al hombre conforme al corazón de Dios? El hombre que era un hombre adorador, un guerrero, que nunca perdió una batalla. ¿Pero qué le pasó? 2 de Samuel 11, del 1 al 2. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? A ver, alguien léalo, por favor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y vinieron a los amonitas, saltaron a Pabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de un sueño y se paseaba Sobre la azotea, el tejado. el tejado de la casa real, y vio desde el tejado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. O sea, ahí se resume en 3 pasos. Número 1, David no salió a la guerra. Número 2, se levantó tarde. Y número 3, eso le abrió la puerta para ver lujuriosamente a Betsabé. La codició, la trajo, la violó, tuvieron un hijo y mató a su esposo para acabarla. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero de qué habla eso? ¿Ustedes creen que David no tenía eso oculto antes de que sucediera? ¿No estaba ahí habitado en él? Escuchen esto, Todos tenemos malos hábitos que tienen que ser cortados. Lo diré otra vez. Aquí viene la parte interesante del mensaje. Todos tenemos malos hábitos que tienen que ser cortados. Pero no va a ocurrir mientras no nos comprometamos a vivir una vida de santidad sin excepciones. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Para que qué? Para que no pequen. ¿Cuál es el propósito de la carta de Juan? Que no pequemos. Juan está diciendo que debemos hacernos el propósito de no pecar. No de no pecar mucho, sino a no pecar nada. No sé si lo entiendan, pero usted se puede imaginar a un soldado que vaya al campo de batalla y que él se haga el propósito de solamente evitar ser herido de gravedad. O sea, que me hieran, voy a ir a la guerra, pero que me hieran poquito, no mucho. ¿Ustedes creen que va a ir con esa mentalidad? Eso sería ridículo. No sé si me están entendiendo. ¿Cómo va a ir con esa mentalidad? Pero así es como actúan muchos creyentes. Voy a pecar, pero no mucho. Hoy me pongo hasta atrás y mañana me arrepiento, como les decían allá. Una mentira más y ya no vuelvo. Un engaño más y es el último. Un fraude más y ya. A partir de mañana ya no vuelvo. El soldado debe ir a la guerra y proponerse salir ileso, cuidarse de no ser herido en la batalla. No de ser herido poquito. Cuidarse de no salir herido de nada. Pues es igual con nosotros.
Si hemos hecho el compromiso de entregarnos a la santidad, tenemos que proponernos lo mismo, no pecar, no hacer concesiones, no dar permisos al pecado, de nada con la carne. Porque no tiene sentido orar para pedirle a Dios para que nos dé una victoria frente a una tentación, un pecado, si no estás dispuesto a adoptar el compromiso de decir no, de cortarlo. ¿Sí están entendiendo? Ay, veo caritas largas. Solo aprendiendo a rechazar la tentación podremos hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Los antiguos deseos y hábitos pecaminosos no son fáciles de erradicar. No es de enchilame otra. Para poderlo romper se requiere persistencia y en ocasiones no vas a ver muestras de que lo estés logrando, pero ese es el camino que debemos de hacer. Ahora viene la pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Aquí viene la parte interesante. ¿Cómo hacerlo? Aquí viene el corazón del mensaje, no se pierdan. ¿Cómo lograr todo lo que acabamos de estudiar? ¿Cómo lograrlo? ¿Cuál es el punto de partida para comenzar a vivir diferente? Lo diré de nuevo. ¿Cómo lograr todo lo que acabamos de estudiar? ¿Cuál es el punto de partida para comenzar a vivir diferente? Se resume en 2 palabras. ¿Cuáles creen ustedes que son? 2 palabras. 2 palabras. Se resumen en 2 palabras que tenemos que adoptar a partir de ahora, si es que no las tenemos. 2 palabras. ¿Cuáles creen ustedes que son? O no me entendieron la pregunta, se las vuelvo a preguntar. ¿Cómo lograr todo lo que acabamos de estudiar hasta ahorita? ¿Cuál es el punto de partida para comenzar a vivir diferente? Se resume en 2 palabras. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Renovar la mente. ¿Cuál es? Decisión y 2 palabras. arrepentimiento. ¿Cómo? Decisión y arrepentimiento. Son parecidas, pero no. A ver, otras. 2 palabras. 2 palabras que es el talón de Aquiles de la mayoría. Por eso no cambiamos. 2 palabras. ¿Saben cuáles son? Morir. ¿Cuál? Morir. No. ¿Saben cuáles son? Disciplina personal. ¿Cuáles son? Disciplina personal. La palabra disciplina, o de la palabra disciplina, es de donde viene la palabra discípulo. De ahí viene discípulo, de disciplina. Dios quiere seguidores disciplinados. Y una disciplina requiere ejercicio. ¿Sí entienden? Primera de Timoteo 4:7. Alguien léala, por favor. Toda disciplina requiere ejercicio. Ejercicio. Nuestra mente jamás va a ser renovada si no comenzamos a tener una disciplina. Vas a seguir teniendo los mismos hábitos que tienes. Y nadie se ofenda. La impuntualidad, el decir mentiras, el decir excusas, el tratar de justificarte, el tratar de culpar a todos. Esos van a seguir esos hábitos, mientras no desarrolle la disciplina personal. Pero para eso se requiere ejercicio. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4:7? Desecha las obras profanas y viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Ponga atención ahí lo que está diciendo. Cada uno de nosotros tenemos una vida llena de resoluciones, de propósitos, de promesas no cumplidas. Podemos hacer la promesa o la resolución de abandonar determinado hábito pecaminoso que sabemos que lo tenemos ahí, ya sean los pensamientos lujuriosos, la tendencia a criticar, el chismear o lo que sea. Pero con mucha frecuencia descubrimos que no lo logramos. No logramos la medida de santidad que deseamos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no lo logramos? Poniendo en consideración lo que acabamos de ver. ¿Por qué no lo logramos? Piensen. Si estamos hablando que requerimos disciplina personal, ejercicio, ¿por qué no logramos el éxito? Bueno, sencillamente por esto. Porque todo lo queremos instantáneo, sin esfuerzo.
que Dios lo haga por nosotros. Que la Biblia o alguien nos ofrezca 3 pasos fáciles para dejar de pecar. Tomes esta pastilla y no pecará jamás. Aprendas este versículo de memoria y el diablo se va a alejar de usted. ¿Cómo ser piadoso en 3 pasos? ¿Cierto o no? Que buscamos soluciones así. Seamos sinceros, ¿sí o no? ¿Cierto o no? Sí. Pero grábense esto. La única manera de ser piadoso, de ser santo sin pecar, es mediante la disciplina cristiana. La piedad es sinónimo de santidad. En las Escrituras, la piedad se caracteriza por una actitud reverente a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Pero ¿qué piensa la gente? ¿O qué piensa la gente, los creyentes, cuando escuchamos la palabra disciplina? Sean bien honestos. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra disciplina? Sean honestos. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra disciplina? ¿A ninguno? ¿Tiene ninguna opinión? Portarnos bien, ¿Eh? portarnos bien. Portarnos bien. A ver, ¿alguien más? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué piensan? Cuando viene a su mente la palabra disciplina. A ver. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué? No. Normas y leyes. Muy bien, muy bien. A ver. Eso es lo que se te viene a la mente. Y ya me van a llenar de reglas. Y ya me van a llenar de reglamentos. Y ya van a querer que... Y de seguro me van a decir que deje esto. Y empezamos con eso. Hoy en día en las predicaciones, donde se victimiza a la persona, como ya hemos hablado, y no se le confronta con su pecado, lo llaman, como dijo Jonathan, legalismo, severidad. Tú no hagas nada, o otros radicales, tú no hagas nada, Dios lo va a hacer por ti. En el capítulo 8 de Hechos, no lo busque, está una historia bien interesante de Simón el Mago, que dice, lo leen en su casa, yo se las voy a parafrasear la historia, porque se identifica con muchos creyentes. Simón el Mago dice que creyó, se bautizó, pero cuando él vio la manifestación del poder de Dios, cuando fue Pedro y Juan, él dijo, híjole, yo también quiero de ese poder. Yo también quiero, porque dice la Biblia que él hacía artes mágicas y todos los demás se asombraban. Pero fíjese, él había creído, se había bautizado, pero seguía lleno de amargura. Hasta que Pedro lo confrontó y le dijo, tú estás lleno de todo engaño y de mentira. Arrepiéntete. ¿Cómo? Pero si ya había creído y se había bautizado. Pero ¿saben cuál fue su respuesta? Igual que la de muchos creyentes. Oren ustedes por mí. Oren ustedes por mí. ¿Sí entienden? Muchos no nos queremos arrepentir, no queremos humillarnos delante de Dios. Queremos que Dios lo haga. Porque no nos gusta la disciplina. Sin disciplina no vamos a lograr nada. Tenemos que ejercitarnos, disciplinarnos para la piedad. El lenguaje que Pablo utiliza en 1 de Timoteo 4:7 viene de la preparación física a la que se sometían los atletas griegos. Pablo dijo también que todos los que se preparan para competir en algún deporte se someten a una disciplina estricta. ¿Qué dice 1 de Corintios 9:25? A ver, léanlo rápido, ya estamos concluyendo. 1 de Corintios 9:25, ¿qué dice? Ayúdenme rápido en las escrituras. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Pablo está diciendo, miren, esa es la actitud que debemos de tener todos. Una actitud que todo creyente debe de adoptar. Ahora lee, Jonathan, pero desde el verso 24 hasta el 27. Ahí, 1 de Corintios 9, 24 hasta el 27. Ustedes saben
que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan a competir en un deporte evitan todo lo que puede hacerles daño, y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Ahí está la clave. Al final lo dice muy claro. Yo mismo castigo mi cuerpo, disciplino mi cuerpo. No sea que vengas a quedar reprobado también, ¿sí? Si un atleta, dice, se disciplina a fin de obtener un premio pasajero, ¿cuánto más deberíamos, dice, los creyentes, disciplinarnos para obtener una corona eterna? ¿Qué significa la palabra disciplina? Preparación que corrige, moldea o perfecciona las facultades mentales o el carácter moral. Eso es lo que significa. Fíjese lo que significa. Preparación que corrige, moldea o perfecciona las facultades mentales o el carácter moral. Eso es lo que debemos de buscar si buscamos la santidad. Para poder hacer morir el pecado tenemos que corregir, moldear y preparar, formar nuestro carácter moral. No es de enchílame otra, no es de tómate 3 y te curas, no es magia, es obediencia. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Mm? No es instantáneo, es disciplina. Y la disciplina que conduce a la santidad comienza con la palabra de Dios. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es útil. ¿Para qué? A ver, léanlo. 2 de Timoteo 3:16. Porque lo último que menciona ahí es la instrucción, la preparación, la disciplina. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. A ver, otra vez, Lupita. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Lo último que menciona es la instrucción, es decir, la disciplina, la preparación para hacer la justicia. Eso es lo que va a hacer la escritura si nos valemos de ella. ¿Qué va a hacer? Efesios 4:22, 24. Efesios 4:22, 24. ¿Qué quiere decir? A ver, alguien léalo. Efesios 4:22 al 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir? Que solamente es renovando la mente, que va a venir la obediencia voluntaria y persistente, que lo vamos a llevar únicamente a cabo con la palabra de Dios. Pero si no renueva la mente, no va a suceder nada. Escuchen muy bien esto, todos los ejemplos de hombres y de mujeres de Dios que progresan en el camino de la santidad tienen algo en común. A ver, lo voy a repetir otra vez. Todos los ejemplos de hombres y mujeres de Dios que progresan en el camino de la santidad tienen algo en común. Y no hablo solamente de los de la Biblia, de hombres y mujeres que uno conoce y que dicen, este hermano, mira, pase lo que pase, sigue firme y esto. ¿Qué es lo que los caracteriza? La disciplina. ¿La qué? Disciplina. Aún el mismo Jesús es nuestro mayor ejemplo. Miren lo que él hacía, cómo comenzaba el día de Jesús. Alguien lea Marcos 1:35. ¿Cómo comenzaba su día? Por eso se les envía el devocional temprano, en la madrugada. Pero algunos lo leen hasta el otro día, o lo escuchan hasta el otro día. Otros nomás le ponen recibido y escuchado por compromiso, pero ni siquiera lo escuchan. ¿Cómo vas a renovar tu mente si no te llenas de la palabra? Si es en la madrugada cuando puedes llenarte de tu espíritu. ¿Qué dice Marcos 1:35? Levantándose muy de mañana, Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, siendo muy oscuro. Fíjese cómo enfatiza, muy de mañana, muy oscuro. ¿A dónde se iba? salió y se fue
a un lugar desierto y allí oraba. Se fue a su lugar secreto y ahí oraba al Padre. Escuche bien esto para ir concluyendo. Satanás se ocupará siempre de combatirnos en cuanto a esto. Él va a tratar de persuadirte, de convencerte. No te levantes, estás muy cansado, trabajaste mucho. Son los síntomas de la gripa que te dio. Descansa. ¿Sí? Tengo mucho sueño. Sí, al cabo, Dios no es estricto ni legalista. Tú duérmete. ¿Sí? Al cabo ya durante el día lo escuchas con tranquilidad, con calma. Es que vas a estar muy ocupado durante el día. Y en la noche te va a decir que estás muy fatigado, que ya mejor te vayas a dormir. ¿Mm? Y nos parece que no es posible encontrar ningún momento para estudiar la palabra. Y esto significa que debemos disciplinarnos, que somos indisciplinados. No tenemos un horario fijo, no tenemos una hora para escuchar. A fin de reservar el tiempo en nuestro plan de actividades diarias, no hay horario mejor que hacerlo que temprano en la madrugada. Por eso el Señor les daba el maná antes de que saliera el sol. Ahora entendamos muy bien que no va a ser fácil. Vamos a tener fracasos. Pero la palabra de Dios nos anima que cuando caemos o sufrimos derrotas por nuestros pecados, dice Proverbios 24:16. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice Proverbios 24:16? ¿Qué dice? ¿Mm? Ahí está hablando de la persona que sí iba a caer, pero que se está disciplinando para la santidad. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae El justo, fíjense, y no el vuelve a malo. levantarse, 7, sí, sí. mas los impíos caerán en el mal. El justo va a caer 7 veces, el justo, pero 7 veces se va a levantar. ¿Sí? No está diciendo que no va a haber caídas. ¿Mm? No se rinde. Al ir progresando en el camino de la santidad, llegamos a aborrecer el pecado. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 104? Salmo 119, verso 104. Y Carlos, estuve buscando mientras. Ah, muy bien. En tus mandamientos he adquirido, ¿qué dice? Inteligencia. ¿Qué más? Todo camino de mentira. En tus mandamientos me ha dado la inteligencia para aborrecer todo camino de mentira. O sea, aquí vemos que la ley y la justicia se cumplen al aborrecer el pecado. Ahora, ¿qué dice Romanos 7:22? Romanos 7:22, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 7:22? Ya estamos. Porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, mientras más palabra lea, mientras más palabra escuche, mi espíritu, el hombre interior, se va fortaleciendo. Cuando vengan los problemas, pues vas a tener armas para hacerle el frente. ¿Mm? Sus mandamientos, dice en primera de Juan 5:3, que no son gravosos, que son justos y buenos, dice Pablo en Romanos 7:12. Ahora llévense esto para ir concluyendo, miren. Si queremos tener éxito, progreso en el camino de la santidad, tenemos que aprender a perseverar. ¿A qué? Perseverar. A pesar de todos los fracasos. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? La última escritura, y es lo que veremos el próximo domingo, la santidad del cuerpo. ¿Cómo lograrla? Empezando con un principio, 1 Corintios 9:27. ¿Qué dice? 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer si dejamos la palabra de Dios. Si no nos disciplinamos primeramente en el cuerpo. Esa es
una parte muy importante. ¿Por qué creen ustedes que sigue habiendo o siguen teniendo la gran mayoría de creyentes? La gran mayoría de creyentes tienen hábitos ocultos que tal vez para ellos no sean malos. Vuelvo a repetir, nadie se sienta ofendido, como la impuntualidad, el engaño, la mentira, el ¿qué tiene? El minimizar las cosas, ¿sí? El excusarnos, el creernos que tenemos la verdad absoluta. Hay tantas cosas que tenemos que examinarnos a la luz de la palabra, pero no las vamos a descubrir hasta que no comencemos con una disciplina personal. Jamás lo vas a poder lograr. Les vuelvo a repetir, no es de enchilame otra, no es de tómate 3 y se te quita, es disciplina. Tienes que renovar la mente. Y la única manera de renovar la mente es a través de la palabra de Dios. No hay otra. Para que el Espíritu nos fortalezca. Pónganse de pie. Ore ahí, cierre sus ojos, ahí donde está, por un momento, y póngase a cuentas con el Señor y dígale al Señor: Señor, yo reconozco que he sido indisciplinado, Señor. Yo reconozco, Señor, hoy delante de tu presencia, Señor, que no he sido disciplinado en mi manera de pensar, de escuchar la palabra, de orar, Señor, porque no he cuidado la intimidad contigo, Señor. He descuidado los ejercicios espirituales que tú me mandas en tu palabra, Señor. Al confiar en mis propias fuerzas, al confiar solamente en mi intelecto, en mis planes, pero no en los tuyos, Señor. Al confiar aún en mi conocimiento, pero no en la dirección de tu Espíritu, porque muchas veces el conocimiento, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, Señor. Hoy te rogamos que nos abras el entendimiento, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, y que podamos adoptar esa disciplina personal. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ore ahí donde está. No tiene que hacerlo en voz alta, pero sí dígaselo al Señor. A Jesús le preguntaron cuál era el principal y más grande mandamiento. Él dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Hoy vamos a adorarle a Él y a decirle: Señor, a partir de ahora, Señor, nuestra mente es tuya, Señor, porque tenemos la mente de Cristo, Señor. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria, cantaré de tu gloria, con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré, una vez más, con todo Dios, con todo Dios.
palabra de Dios dice en Filipenses, el Señor le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es poder y a veces es lo que menos usamos. No mencionamos su nombre ni le adoramos como debemos de hacerlo. Hoy vamos a decirle al Señor: es poder el nombre de Cristo, es poder el nombre de Cristo, es poder el nombre de Cristo, para cadena romper, para cadena romper, cadena romper, cadena romper, para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Es poder el nombre de Cristo, es poder el nombre de Cristo, para cadena romper, cadena romper, cadena romper, para cadena romper, cadena romper, cadena romper, para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Levante las manos, vamos a decir una vez más: es poder el nombre de Cristo, es poder el nombre de Cristo, para el enfermo sanar, para el enfermo sanar, enfermo sanar, enfermo sanar, para el enfermo sanar, enfermo sanar, enfermo sanar, para cadena romper, cadena romper, cadena romper, para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Hoy rompemos, Señor, con todo mal hábito, con todo pecado, Señor. Hoy hacemos morir las obras de la carne y sabemos que solo hay una manera de hacerlo, y es en el poder de tu nombre, en el poder del Espíritu Santo, Señor. Hoy te decimos, Señor, para cadena romper, dígale, para cadena romper, cadena romper, cadena romper, para cadena romper, cadena romper, cadena romper, para el enfermo sanar, enfermo sanar, enfermo sanar, para el enfermo sanar, enfermo sanar, enfermo sanar. Es poder el nombre de Cristo, es poder el nombre de Cristo. Una vez más, dígale: es poder el nombre. Una última vez: es poder. Sí, Señor, tu nombre es poder, Señor, porque en tu nombre se dobla, Señor, toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo demonio, Señor, se sujeta en tu nombre. Toda enfermedad huye en tu nombre, Señor. Por eso hoy reconocemos, Señor, de que no podemos hacer nada, Señor, si tu Santo Espíritu no va con nosotros. El Espíritu de Cristo, como dice Romanos 8:9, Señor, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no somos tuyos, Señor. Por eso hoy te rogamos que tú nos enseñes a depender de tu Espíritu, a tomar esa disciplina personal de tu palabra, Señor, a alimentarnos de tu maná diariamente, Señor, a llenar nuestra mente de ti, Señor, para poder hablar tu palabra, no hablar lo que el enemigo quiere que hablemos, porque nos llena la mente para que hablemos de problemas, de dificultades, de cosas que él quiere que
nosotros nos llenemos. Pero hoy, Señor, nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos de ti, Señor. Señor, porque tú no quieres mentes pasivas, mentes, Señor, que estén propensas a ser usadas por Satanás, Señor. Hoy te rogamos que seas tú, Señor. Que seas tú, que tu palabra, Señor, llene cada fibra de nuestro interior, de nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor. Señor, y todos reconocemos y declaramos lo que dice tu palabra, que tenemos la mente de Cristo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios los bendiga.